precisamente la autoridad, está aumentando la población y el territorio en la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? ¿De dónde vienen? ¿A qué vienen? ¿Dónde se quedan los ciudadanos y las ciudadanas de otros estados o municipios a la gran Ciudad de México? Está aquí en el estudio y le agradezco muchísimo. Felipe de Jesús Gutiérrez, eres secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Secretario, muchas gracias. Al contrario, Héctor. Gracias por la invitación. ¿De dónde vienen estos datos? Cuéntenos. Bueno, es de distintas fuentes que confirman cómo se ha dado este proceso de reacomodo de la población y de las actividades productivas en el Valle de México. Según datos de un estudio que se hizo a través de la CONAVI, se ve cómo el territorio ha crecido en los últimos 30 años 6 veces, mientras que la población solo ha crecido 2 veces. Esto es considerando, desde luego, la Ciudad de México, los 16 municipios, las 16 delegaciones, 59 municipios del Estado de México y 21 municipios del Estado de Hidalgo. O sea, son 96 unidades político-administrativas que conforman la zona metropolitana. Entonces, esto se refleja en la alta dispersión que tenemos de una población que se ha venido saliendo de la ciudad, duerme en los municipios conurbados, cada vez en posiciones más alejadas de la Ciudad de México, pero regresan de todos modos a seguir viviendo la ciudad porque las fuentes de empleo, los equipamientos, las áreas productivas están en la ciudad. Entonces esto genera este gran flujo. Correcto, entonces ¿son más los que salen que los que entran? Según datos que tenemos de los últimos 5 años, en la encuesta de INEGI, de la Ciudad de México migraron 400,000 habitantes. 300,000 se fueron al Estado de México y los otros 100,000 se han repartido entre Hidalgo, Querétaro, Puebla, incluso Veracruz. Entonces, ese ha sido el proceso. Entonces, mayoritariamente la población que se ha ido al Estado de México y al Estado de Hidalgo sigue de alguna manera yendo y viniendo, que refleja los 6 millones de visitantes diarios que tenemos en la ciudad. Y eso también se puede explicar por el tema de la vivienda, en donde se puede encontrar una vivienda más barata, aunque el trabajo, aunque la familia pues se pueda quedarse en la Ciudad de México, ¿no? Justo ese es el tema. La mayor causa de esta emigración tiene que ver con la vivienda, con el costo del suelo, con los precios altos con lo que se produce la vivienda en la ciudad. Los tabiques, los metros cuadrados construidos cuestan lo mismo hacerlo en la ciudad que hacerlo en la periferia. Claro. El suelo no. Entonces eso hace que se dé esta migración, pero también a esto se agrega un fenómeno que es el que en el momento que esos habitantes, al hacer efectivo un crédito que les dé cualquiera de los organismos de vivienda, ven que gastan más en el traslado diario que en el pago de la hipoteca, hay un porcentaje alto de viviendas vacías en cartera vencida. Se habla entre un 12 y un 18% de esas viviendas hoy están abandonadas. Entonces, claramente tenemos que replantear el modelo territorial para el Valle de México. Cuando decimos que la Ciudad de México ¿creció en territorio? Bueno, en la zona metropolitana creció en territorio, se dispersó la población en la zona metropolitana, se ha despoblado la Ciudad de México propiamente, sobre todo la ciudad central. Por ejemplo, de las 4 delegaciones de la ciudad central, migraron 1,5 millones de habitantes en esos últimos 30 años. Entonces, muchos se han ido a las delegaciones del sur o bien a los municipios conurbados. Cuando digo que creció la Ciudad de México es porque vemos literal los cerros más habitados. Bueno, tenemos una expresión territorial de cómo se ha dado este reacomodo, que es consecuencia de la transición demográfica que estamos viviendo. O sea, hoy tenemos un bono demográfico en donde el 75% de la población de la ciudad está entre los 15 y los 65 años. Ese bono, esa edad productiva, genera una demanda alta de vivienda. 40,000 viviendas al año es lo que se requiere para atender a esos nuevos hogares que se forman, a esas nuevas familias. Requieren vivienda, requieren empleo, requieren equipamientos. 40,000 viviendas nuevas y 35,000 mejoramientos. Entonces, esa transición demográfica, desde luego también el sector de la población de la tercera edad que demanda satisfactores diferentes que antes no se tenían. Entonces, esta transición demográfica genera una transición territorial.
que combinado con la transición económica, en donde pues la industria ya dejó de ser la fuente principal de empleo en la ciudad, hay alrededor de 300,000 unidades económicas entre el comercio y los servicios, sí, y solo 30,000 de industria. Entonces, esto genera una manera diferente de ocupar la ciudad. Secretario Felipe de Jesús, hablemos del desarrollo urbano. Claro. Se dice que las grandes capitales o las grandes ciudades se miden con base a sus edificios altos. Es una manera. Usted es el especialista y nos puede decir que no solamente. Le vi el rostro. Entonces, me gusta medirlo así porque es muy gráfico, sobre todo para la televisión. Entonces, ¿cómo está la Ciudad de México en ese sentido? ¿Se ha quedado chaparra? ¿Se ha quedado estancada? ¿Estamos en vías de no quedar así? ¿Cómo está? Bueno, la ciudad está hecha de distintos momentos en la historia. Igual tenemos zonas de valor arqueológico, zonas de la época virreinal, zonas que fueron planificadas bajo modelos en donde el enfoque era un solo uso, zonas muy habitacionales, zonas muy industriales, pero tenemos un 60% del territorio que está hecho por la gente, en autoconstrucción, en procesos de cooperativismo. Entonces, así es como tenemos hoy la ciudad. Y sí, predominantemente es una ciudad de vivienda unifamiliar, o sea, un 70% de las viviendas en esta ciudad son unifamiliares de 2 y 3 niveles. Con este proceso de dispersión que se ha dado en el Valle de México, desde luego lo que se ha venido discutiendo en un Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable que tenemos integrado de manera mixta, sí, autoridades, sociedad civil, expertos, diputados, incluso organizaciones no gubernamentales o organismos internacionales, es cuál es el modelo que debería de tener la ciudad en los próximos años. De un crecimiento explosivo, hoy tenemos una ciudad que se reconvierte en sí misma. El crecimiento tiene que darse sobre sí mismo. Sí. Entonces, ¿qué zonas deben ser redensificadas de acuerdo a capacidad de las redes de infraestructura actuales o las que se pueda dotar? ¿Qué zonas son más accesibles y cercanas a sistemas de transporte? ¿Qué zonas deben ser preservadas porque tienen un valor patrimonial, histórico? Sí. ¿Qué zonas no deben de crecer porque tienen limitaciones del subsuelo o de inundabilidad? Pero se tendería a pensar más en un modelo compacto, denso, pero que las construcciones siempre vayan acompañadas de un mejoramiento de la infraestructura, de los servicios, de los equipamientos. En este punto, casi para terminar, secretario, en la zona centro, me acuerdo que hace algunos años, si no estoy equivocado, más o menos unos 12, pues la gente ya no quería estar ahí. Entonces hubo proyectos, ahí entró el ingeniero Slim, entre otras cosas, usted sabe mejor. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está el centro? ¿Cómo está la delegación Cuauhtémoc? Que era la que pues ya mucha gente no quería estar ahí. Bueno, sí, sobre todo después de los sismos, hubo un poco esta reticencia de vivir en el centro. Entonces, todos estos momentos de la ciudad generan un reacomodo y sí se dio un poco este despoblamiento. Sí. Sin embargo, en la medida que se va encontrando lo que significa como calidad de vida, vivir en cercanía, poderse mover de la vivienda hacia el empleo, caminando, en bicicleta, en transporte público, que es un poco el sentido de la política urbana actual, desalentar el uso del automóvil, acercar la vivienda a las fuentes de empleo y a los equipamientos. Entonces, el centro de la ciudad es una zona propicia para ello, en procesos inteligentes, respetando vocaciones, patrones socioculturales, de manera que se pueda incrementar la densidad. En algunas zonas puede ser un nivel, en otras pueden ser 3 niveles, pero nos parece que del modelo que hoy tenemos de esta dispersión, con grandes traslados todos los días, con más de 6 millones de vehículos circulando por el Valle de México, son 70 millones de viajes al día los que se hacen en el Valle de México. Entonces, la gente aprecia que es preferible vivir en cercanía, en un barrio, hacer las cosas en proximidad. Entonces, nos parece que se está entendiendo que este es el modelo que tenemos que conseguir, ¿no? Secretario Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Financiero. Encantado. Esperamos que no sea la última, ni la primera, Así ni será. la única. ¿No? Hay muchas cosas que hablar en su cartera. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Que esté muy bien. Gracias.